RTVC Noticias del Mediodía. Es fuerte el sonajero ministerial. Les contamos cuáles son los nombres que más se destacan. Expectativa en los mercados. El dólar abrió al alza y la bolsa de Colombia a la baja. Las acciones de Ecopetrol en distintos mercados cayeron. A asumir nuestra responsabilidad individual y colectiva frente a uno de los más abominables crímenes cometidos por nuestra organización, fruto de una política que desembocó en crímenes de lesa humanidad. Los líderes de la extinta guerrilla de las FARC reconocen a esta hora ante la JEP el delito de secuestro y otros crímenes atroces. Identifican 11 puntos críticos en el río Medellín. La socavación de terrenos estaría afectando el metro de la ciudad. El recaudo de impuestos en Bogotá sigue siendo un dolor de cabeza. El pago digital no está en servicio y los ciudadanos tienen que hacer largas filas para cumplir con las obligaciones. En deportes, Nacional buscará la revancha ante el Tolima. Los verdes perdieron el título en el 2018. Y como en Bojayá, a través del fútbol, quieren darle oportunidades a los niños de la región. Y en cultura, vuelve la presencialidad el Festival de Vallenato Mar de Acordeones. Buenas tardes, bienvenidos a RTVC Noticias del Mediodía. Hay mucha expectativa en los colombianos por los primeros anuncios del presidente electo Gustavo Petro. La atención del país está en la definición del gabinete que lo acompañará en su gobierno. Pues Carolina, tal vez el nombre más esperado es el del nuevo ministro de Hacienda, que le daría tal vez un parte de tranquilidad a los mercados económicos. John López, ¿cuál es la agenda del presidente electo? Adelante. Hola José Fernando, muy buenas tardes. Pues mire, durante estos 2 días posteriores a la elección de Gustavo Petro como presidente electo de los colombianos, hemos conocido que ha estado dando instrucciones precisas a los líderes del pacto histórico y a aquellos que estuvieron al frente de su campaña presidencial para que trabajen en las reuniones respectivas y se puedan afinar algunos puntos específicos. El primero de ellos, la participación del pacto histórico en el Congreso de la República, que será instalado el próximo 20 de julio, pero también para que se vaya estudiando los nombres de las personas que integrarían su gabinete y que sería presentados el 7 de agosto cuando se posesione como presidente de los colombianos. Con respecto a esto último, ya empezaron a conocerse algunos de los nombres de las personas que lo acompañarían en su gobierno. Siguen sonando nuevos nombres que podrían conformar el gabinete del próximo gobierno. Rodrigo Primi empezó a sonar para el Ministerio de Justicia y Guillermo Rivera para Alto Comisionado para la Paz. Alejandro Gaviria sigue resonando para el Ministerio de Hacienda. Lo veo más cercano al Ministerio de Hacienda que cualquiera otro por sus competencias, por sus dominios y por el modo como enfrentó la campaña electoral. Había un acento económico pues muy inteligente de Alejandro Gaviria. Luis Gilberto Murillo suena como canciller o embajador de Colombia en Estados Unidos. Sí sé que suena para ese cargo y nos gustaría mucho una persona raizal en ese cargo. Sobre la mesa continúa el interrogante de si así como la lista de Congreso fue paritaria, el gabinete también lo sea. De momento, el presidente electo de los colombianos, Gustavo Petro, se encuentra disfrutando de unas horas de descanso fuera de Bogotá junto con su familia, pero se espera que mañana retome su agenda pública aquí en la capital del país, donde uno de los puntos prioritarios será el acuerdo nacional. Recordemos que la semana anterior ya hubo una primera reunión para este gran acuerdo nacional propuesto por Gustavo Petro. Carolina, esta es toda la información por el momento. Desde el norte de Bogotá, John López, RTVC Noticias Conectados 24/7. John, muchas gracias por esta información. Y la expectativa por el triunfo de Gustavo Petro se reflejó hoy en la apertura de los mercados económicos. En las primeras horas el dólar subió de precio, la bolsa de Colombia perdió y algunas acciones como la de Ecopetrol se cotizaron a la baja. Analistas aseguran que el nombramiento de un ministro de Hacienda daría tranquilidad a los mercados. En la apertura del mercado cambiario, el dólar se ubicó en los 4.080 pesos, lo que significó un incremento de 175 pesos. Pareciera estar siendo una alza menor que las expectativas que habían en el mercado, pero todavía es muy pronto para hacer un juicio de este estilo y habrá que esperar
sesiones adicionales para poder tener una idea más clara. En cuanto a las acciones de la petrolera colombiana Ecopetrol, los títulos bajaron 1,33%. Los mercados son coherentes, ¿no? Si el dólar o el peso se devalúa es porque hay desconfianza en nuestro país. Otras empresas colombianas registraron caídas, como el caso del Grupo Aval y Bancolombia, cayeron 0,11% y 1,70% respectivamente. Caso diferente con las acciones de Tecnoglass. Las acciones de la firma barranquillera subieron 1,41%. Tomar decisiones hoy en pánico no tiene ningún sentido. Yo particularmente lo que estoy esperando son nuevos anuncios de lo que realmente vaya a hacer el gobierno en su puesto de trabajo definitivamente. Los expertos indicaron que vendrán cambios para Colombia, pero que la transición en el modelo de gobierno deberá darse de forma paulatina y consensuada con los actores del mercado. Y en el Congreso de la República ya comienzan a conocerse las diferentes posiciones de las bancadas elegidas frente al nuevo gobierno. El Senado lo componen 108 congresistas, es decir, que se necesitan 55 para ser mayoría. El pacto histórico cuenta con 22 senadores de su bancada, a los que aspira a unir a 13 de la coalición de Centro Esperanza y a 5 de Comunes para un total de 40. Aquí están a la espera precisamente de las definiciones que tomen los senadores del Partido Liberal, de la U e incluso del Partido Cambio Radical. En Cámara de Representantes, la bancada de gobierno necesita al menos 92 congresistas. Hoy el pacto histórico cuenta con 28 y 5 de Comunes. Espera seducir a 32 liberales, a 17 verdes, a 16 del Partido de la U y a 16 de Circunscripción de Paz. Hasta el momento, en oposición se han mostrado integrantes del Partido Conservador con 40 curules, el Centro Democrático 29, el Partido Mira con una y también Cambio Radical con 27 curules para un total de 97 congresistas opositores. Y cambiamos de tema porque hoy, en el inicio de las audiencias de reconocimiento del antiguo secretariado de las extintas FARC-EP ante la JEP, el máximo líder del grupo guerrillero y del Partido Comunes asumió la responsabilidad por los delitos de lesa humanidad. Lisset Martínez está en la audiencia. Lisset, ¿qué ha pasado? Adelante. Carolina, muy buenas tardes. La saludo a esta hora desde la Biblioteca Virgilio Barco, en donde se desarrolla esta audiencia. Pues precisamente fue Rodrigo Londoño quien, a nombre propio y también de este secretariado de las extintas FARC, pues asume la responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad y también por crímenes de guerra. Además, aseguró que tras escuchar varios testimonios de algunas de las víctimas, pues lo impulsó a poder asumir más bien esta responsabilidad. Esto dijo Rodrigo Londoño. En mi calidad de último comandante, a asumir nuestra responsabilidad individual y colectiva frente a uno de los más abominables crímenes cometidos por nuestra organización, fruto de una política que desembocó en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, al igual que en hechos y conductas calificadas y determinadas por la Sala. Durante esta audiencia, a cada uno de estos 7 comparecientes pues les fueron leídos, más bien les fueron imputados pues cada uno de los delitos, dentro de los que tenemos el delito de secuestro, tienen tortura, homicidio, desaparición forzada, entre otros. También recordemos que los miembros que están participando aquí, que formaron parte de ese secretariado, pues son Rodrigo Londoño, Rodrigo Granda, Pastor Alape, Pablo Catatumbo, Milton de Jesús Toncel, Julián Gallo, Jaime Alberto Parra. También recordemos que estas audiencias se empiezan a desarrollar desde hoy e irán hasta el próximo 23 de junio. Nosotros estaremos muy pendientes de lo que se diga en medio de estas audiencias de reconocimiento. Desde la Biblioteca Virgilio Barco, Lisset Martínez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Y hay alerta en el río Medellín por la socavación de las paredes del canal. Según las autoridades, podría haber emergencia en el sur del Valle de Aburrá y también la línea del metro que pasa por estas zonas. La situación se agravó por la intensidad de las lluvias. Hay 50 puntos críticos en toda la canalización del río Medellín, según el informe hecho por el Área Metropolitana y la Universidad Nacional. Identificamos que existen 13 nuevos puntos críticos donde se evidencia en la parte sur del área metropolitana unos desbordamientos en el río que necesitan ser atendidos de una manera conjunta. Las lluvias han provocado el incremento del caudal del río, lo que ha generado nuevas socavaciones en los últimos meses. Anteriormente teníamos un río meándrico, ahora tenemos un río recto con la construcción de ciudad, metro de Medellín, vías,
y la ciudad como tal, nuevos barrios, nuevas urbanizaciones que generan, digamos, unos aumentos en los niveles del río. Los nuevos puntos críticos podrían afectar al sistema metro de la ciudad, ya que este está construido al lado del afluente. Un derrumbe afectó 9 viviendas en el barrio Llanaditas, en el oriente de Medellín. Una de las casas funcionaba como criadero de cerdos y durante el deslizamiento 20 de los animales murieron. Solo 15 lograron ser rescatados. Las autoridades realizaron 5 evacuaciones definitivas y 4 temporales. No se registraron personas lesionadas. 4 municipios del Valle del Cauca reportaron inundaciones. En Buenaventura, los organismos de socorro continúan con la búsqueda de un niño que fue arrastrado por una corriente de agua. En Buenaventura, la fuerza del agua arrastró a un menor de edad. Pues 2 de ellos se pusieron a nadar y uno de ellos pues fue arrasado por un remolino, desapareciendo desde casi las 3 de la tarde del día domingo. 14 de los municipios del Valle del Cauca reportaron emergencias por las lluvias durante las últimas horas. Se han registrado lluvias de variada intensidad, lo que ha provocado situaciones de emergencia, tales como inundaciones por colapsos de alcantarillado en Candelaria, Obando, Andalucía y Zarzal. En Cali se mantiene la alerta, ya que según el IDEAM, la temporada de lluvias se extenderá por 2 meses más. Sigue marcando una probabilidad importante de ocurrencia de la niña del 62%. Aún teniendo la estacionalidad que es muy fuerte de junio, julio y agosto, vamos a seguir con estas precipitaciones atípicas. En el Valle del Cauca fue declarada la calamidad pública. En San Benito Sucre, las autoridades locales piden apoyo para las más de 7.000 familias damnificadas desde finales de 2021 por inundaciones. 12 corregimientos aún no reciben ayudas humanitarias. Más información en el siguiente panorama. En Arauca, más de 350 familias se encuentran en riesgo por el desbordamiento del río Arauca. Las zonas más afectadas son los sectores que están alrededor del puente internacional José Antonio Páez. Esta situación debido a las fuertes lluvias que se han registrado durante el fin de semana en el departamento. Mientras tanto, en zona rural de Arauquita y Tame se verifica el número de damnificados debido al desbordamiento de los ríos Caranal y Cusay. En las últimas horas, el río Táchira, al norte de Santander, se desbordó, dejando varias viviendas afectadas. Recordemos que este departamento ha sido de los más afectados en Colombia. Cerca de 22 municipios se encuentran en alerta máxima por esta temporada de lluvias, como también cerca de 4.080 familias damnificadas. En el departamento de Bolívar, las lluvias de las últimas horas socavaron el punto conocido como Cafiro en el municipio de San Estanislao. Al menos 3.000 costales que habían sido ubicados a orillas del afluente del Canal del Dique fueron arrasados por la fuerza de la corriente. Las autoridades piden intervención urgente de maquinaria amarilla. 12:13 del mediodía y cambiamos de tema para hablar de las decisiones de la Procuraduría frente a los alcaldes que habían sido suspendidos por supuesta participación en política. A través de un comunicado, el ente de control manifestó que tanto Daniel Quintero, alcalde de Medellín, a quien a partir de hoy se le levantó la suspensión provisional, y los alcaldes de Ibagué, de San Juan de Nepomuceno en Bolívar y de Timaná en el Huila, pues a quienes ya se les levantó esta medida el 31 de mayo, seguirán vinculados a la investigación. Desde las 10:30 de la mañana, Daniel Quintero anunció que retomaría sus labores en la alcaldía de Medellín, luego de que la Procuraduría levantara la suspensión al mandatario. Sin embargo, continúa la investigación por supuesta intervención política. Ismael Tobón, buenas tardes. ¿Ya llegó el mandatario? Hola Carolina, televidentes, pues sí, ya se encuentra ahora mismo ya instalado en el puesto 12 de la alcaldía de Medellín, donde queda su oficina, pero llegó en medio de un recibimiento por parte de los miembros del gabinete de la alcaldía municipal y también otros simpatizantes. Inicialmente dividió su discurso en 2 partes, en el agradecimiento a cada uno de los funcionarios que estuvieron al frente de la ciudad durante este proceso de suspensión, pero también de los nuevos retos y nuevos proyectos que vendrán para la ciudad tras la llegada de Gustavo Petro como presidente de la República, pero también envió un mensaje muy claro y es a la unión. Yo estoy convencido de que el futuro va a ser muy bonito, de que el futuro se parece a nosotros, de que vienen muchas cosas buenas para la ciudad y los quiero invitar a esa unidad y por eso también a deponer todas las rabias, heridas y odios que hayan quedado de todos estos procesos electorales.
Tras el regreso de nuevo a su cargo de Daniel Quintero, se espera por supuesto que se retomen proyectos. El más importante por ahora es superar la contingencia que está viviendo actualmente el metro de Medellín. Información que por ahora les entregamos desde el Centro Administrativo de la Alpujarra. Ismael Tobón, RTVC Noticias Conectados 24/7. José Fernando. Ismael, muchísimas gracias. Y siguen las filas y retrasos para pagar impuesto predial y vehicular aquí en Bogotá. Usuarios aseguran que la página no carga y hay facturas inexistentes y además se quejan por la atención. Nuestra periodista Katy Sánchez se encuentra en el supermercado de la carrera 30, uno de los puntos más afluentes de contribuyentes. Katy, la Secretaría de Hacienda, ¿qué explicación da para los problemas? El secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, aseguró en una reunión hace pocos minutos que varias de las problemáticas de las personas que vienen justamente a pagar sus impuestos es por el colapso de la página a la hora de pagar. Y como ustedes se pueden dar cuenta en este momento, esta es la fila. Muchas de estas personas están aquí desde las 5 de la mañana. Los contribuyentes aseguran que a la hora de pagar su impuesto predial de manera virtual, pues no les carga la página. Además, uno de los mayores problemas también es que no alcanzan las fichas para poder obtener un turno, ya que en la mañana reparten 200 y en la tarde otras 200, pero son más de 700 personas las que vienen aquí y se acercan para poder pagar su impuesto predial y también el impuesto vehicular. Sin embargo, estas son algunas de las soluciones que dio Juan Mauricio Ramírez, secretario de Hacienda de Bogotá. No vamos a asignar turnos. Todos los que van llegando, todos los que lleguen van a ser atendidos. Estamos atendiendo desde las 5:30 de la mañana y vamos a atender a la última persona, el último contribuyente que ingrese hasta las 5:30 de la tarde. Y es que el secretario de Hacienda también aseguró que eran 31 funcionarios los que estarían atendiendo aquí diariamente. Sin embargo, a partir de mañana ya habrá 71 personas dispuestas a trabajar hasta las 5:30 de la tarde. Una de las básculas que opera en el relleno sanitario Doña Juana se averió en las últimas horas y causó congestiones en el tráfico del sur de Bogotá. En la avenida Boyacá, uno de los corredores viales más importantes de Bogotá, hubo retrasos, así como en la vía de acceso de los camiones que transportan las basuras. A través de Twitter, la alcaldesa Claudia López criticó al operador CGR, encargado del relleno sanitario Doña Juana. Abro comillas, como por variar, CGR, operador del relleno Doña Juana, incumple sus obligaciones con Bogotá, causando graves perjuicios a los vecinos y a toda la ciudad. Ha sido una verdadera desgracia. Trino. El Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer que un segundo ciudadano de ese país murió en combate luchando por Ucrania y advirtió que sus preocupaciones por la seguridad de otros 2 de sus nacionales capturados luchando contra la invasión de Rusia. A continuación, más actualidad de la guerra. Observar, dimensionar el daño y despejar. El ahora en muchas partes de Ucrania se agota en estos 3 tiempos, donde como si fuese un déjà vu, tropas rusas les llevan de nuevo el desgaste de su hostilidad. Un gesto que tanto la Unión Europea y Kiev calculaban cuando la candidatura del país para entrar al bloque se debate en Bruselas. Rusia está muy nerviosa por nuestra actividad. Por eso bombardeos nuevamente en Kharkov, Odessa, intentos de acciones ofensivas brutales en Donbass, es un mal que solo puede detener en el campo de batalla. Impactar fuera de sus fronteras es la constante de esta guerra, que compromete ahora a la población de Lituania, pues el Kremlin promete consecuencias negativas para su gente por las restricciones al tránsito ferroviario de mercancías a través de ese país hacia Kaliningrado. Lo ve como actos hostiles justo cuando la medalla del Nobel ruso Dmitry Muratov en beneficio de los niños ucranianos alcanzó los $103,5 millones. Esperamos que sirva como un flash move para que otras personas subasten sus posesiones, sus reliquias, para ayudar a los refugiados ucranianos en todo el mundo. El enjuiciamiento de personas involucradas en posibles crímenes de guerra es foco de atención. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, por ello pasa por Ucrania, la que está muy cerca de completar las 3.000 horas así. Las movilizaciones sociales en Ecuador siguen activas a pesar de los llamados y las medidas del gobierno para detenerlas. Los indígenas que las lideran piden que el presidente Lasso atienda un pliego de 10 puntos que incluye una prohibición de concesiones mineras en sus territorios para sentarse a dialogar.
Ecuador lleva más de 200 horas bajo este panorama. El bloqueo de rutas dentro y fuera de sus ciudades es el elocuente gesto del descontento, principalmente de fuerzas indígenas, con el gobierno Lasso, y el alcance de reclamo porque se rebaje el precio de los combustibles luego de un alza en sus costes, en algunos casos hasta de un 90%. ¿Qué estamos sufriendo nosotros? Pasando de hambre. Miles de ellos llegaron hace unas horas a Quito, a pesar de la vigencia del estado de excepción en Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, que prohíbe aglomeraciones, y del toque de queda nocturno extendido a otras 3 provincias. Las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción contra la democracia y de las leyes de la República. El gobierno asegura estar abierto al diálogo y defiende las medidas que ha adoptado, mientras el legislativo, con 81 votos, aprobó una resolución en la que le exige una propuesta seria, clara y honesta de diálogo con una mesa de trabajo articulada con Naciones Unidas, la Cruz Roja, universidades y la Iglesia Católica. Varios sectores sociales se han sumado a las movilizaciones. Y miren estas imágenes porque así lucen las estaciones de trenes del Reino Unido como consecuencia de una de las huelgas ferroviarias más grandes en 30 años. Las manifestaciones fueron convocadas por el Sindicato de Trabajadores de los Ferrocarriles, que demandan del gobierno mejores salarios, condiciones laborales y seguridad laboral. Son unos 40.000 trabajadores que durante 24 horas cesarán sus actividades y que replican precisamente su huelga el 23 y 25 de junio y no descartan organizar más bloqueos en los próximos meses si no llegan a un acuerdo. 12:21, hablemos de deportes. Comienza una semana decisiva para el fútbol colombiano. Nacional y Tolima tendrán este miércoles el partido de ida de la final de la Liga. Un duelo en el que el cuadro verdolaga espera romper ese dominio pijado de los últimos años. Después de este partido en el que Tolima empató el global y desde los penales logró su segunda estrella, Pijaos y verdolagas se han vuelto a ver las caras en 11 oportunidades. De esos 11 partidos, Nacional solo ha ganado 2 juegos y por la mínima diferencia. El primero en la jornada 13 de la Primera Liga de 2019 con gol de Daniel Muñoz. El último triunfo, también por 1-0, esta vez con gol de Rifle Andrade en el inicio del segundo semestre de 2021. Pero el dominio vinotinto prima desde aquel título en el Atanasio Girardot. 8 victorias suma Tolima en estos 4 años, además teniendo un marcador en particular para la mayoría de encuentros. 2-1 es el que más se ha repetido. Tanto Alberto Gamero como Hernán Torres fueron partícipes de esa paternidad. Solo hubo un empate, fue en los playoffs del torneo Clausura en 2019 disputado en Medellín. ¿Será esta la oportunidad de los verdolagas de cortar esa racha negativa? Comienza a escribirse la historia de la estrella de mitad de año, justamente en casa, para el Arriero Herrera y compañía. De otro lado, Miguel Ángel Borja tiene todo listo para convertirse en nuevo jugador de River Plate de Argentina. Hay acuerdo verbal entre el actual jugador del Junior de Barranquilla y el equipo dirigido por Marcelo Gallardo. La cifra que River pagaría por Borja es cercana a los $5 millones para que reemplace a Julián Álvarez, quien se va para el fútbol inglés. Desde Argentina también se habla de la posibilidad de que Diego Baloyes, el colombiano que juega en Talleres de Córdoba, pueda vestir igualmente la camiseta del conjunto millonario. Más de 80 niños de la Escuela de Formación Deportiva Semillero de Paz en Bojayá ven en el fútbol un método de resistencia ante el reclutamiento forzado y otras formas de violencia en la región. Ante el panorama de recrudecimiento del conflicto armado en el municipio de Bojayá, que hacen que las familias afro e indígenas se desplacen hacia la cabecera municipal, y la constante presencia de los grupos armados en los distintos pueblos de este municipio aumentan el riesgo del reclutamiento forzado de menores, esta escuela de formación nace como una alternativa para que estos niños vean en el deporte la oportunidad de construir un proyecto de vida. El objetivo principal de esta escuela es mantener a los niños alejados del conflicto, ¿sí? Es una de las prioridades y de las tareas que tenemos, pero también queremos desde la escuela propiciar espacios de recreación, también queremos que de la misma escuela los pelados puedan tener procesos formativos. Yo sueño con ser un gran futbolista
y sacar a mi familia adelante. Con solo 3 balones y el corazón lleno de esperanza, aspiran a transformar sus vidas y a transformar las vidas de sus comunidades para forjar un mejor mañana. Y todos estos deportistas siempre tendrán su espacio aquí en RTVC porque nosotros también los apoyamos. En Argentina, el colombiano Willer Dita se reportó con gol para Newell's, que lidera el campeonato argentino. Y veamos aquí las acciones. Eso fue en el minuto 6. Willer Dita tiene toda la admiración y el cariño de todos los fanáticos rojinegros. Y hay que decirlo que le fue muy bien porque fue el único tanto del encuentro. Un encuentro en el cual pudieron llegar a 10 unidades. Este fue el primer triunfo que tuvo Newell's Old Boys en casa en esta que es la 4ª fecha de la liga, en estas 4 fechas que ya lleva la liga argentina. Así que el colombiano de 25 años va muy bien, con el cariño y el respaldo y sobre todo mostrando que tiene con qué. Desde Europa, infortunadamente, llegan malas noticias sobre el estado de salud de Superman López, quien no competirá en el Tour de Francia. Se lo pierde el ciclista del Astana Team, recordemos, se retiró del Giro de Italia por molestias en su cadera. Según confirma su equipo, López no ha terminado su etapa de recuperación, por lo que se vería obligado a desistir de participar en la edición 109 de la segunda de las grandes del ciclismo de la temporada, que se correrá del 1 al 24 de julio. Le deseamos a Superman que supere pronto esta situación. Esto es todo por ahora en Deportes. Fantástico esfuerzo del Superman. Muy atentos porque hay oportunidades de estudio para que colombianos víctimas del conflicto armado puedan estudiar carreras técnicas, tecnológicas y universitarias. Les contamos de qué se trata y cómo postularse. En oportunidades de créditos condonables para que colombianos víctimas del conflicto armado puedan realizar estudios de pregrado, vaya a la página www.ictex.gov.co. Al estar en el sitio web debe escoger la convocatoria Fondo de Población Víctima. Ojo, porque al ingresar encontrará las generalidades y requisitos como ser colombiano, ser bachiller, no tener título universitario, estar incluido en el Registro Único de Víctimas, estar admitido o en proceso de admisión en una institución de educación superior y haber presentado las pruebas Saber 11 o la prueba de estado equivalente. Atentos porque el programa está dirigido para quienes quieran realizar carreras técnicas, tecnológicas y universitarias y se financia hasta 11 salarios mínimos para matrícula y 1.5 para sostenimiento por semestre. Pilas porque queda muy poco tiempo. La convocatoria va hasta el 26 de junio del 2022. Y muy importante, si quieres seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Después de celebrarse 2 años desde la virtualidad, vuelve el Festival Vallenato Mar de Acordeones. Del 23 al 26 de junio, Santa Marta reunirá a los amantes del folclor vallenato de toda Colombia, quienes demostrarán su talento en la versión número 26 de este encuentro musical, que también rendirá homenaje al gran Miguel Herrera. La cita será en el Parque Bolívar y en el Camellón. En Medellín inicia la nueva edición del Festival Internacional de Tango. Con la participación de más de 450 artistas se realizarán concursos de baile, canto y muestras artísticas en una programación que regresa también a las calles de las comunas 3 y 4 con la Tango Vía. El Teatro José Gutiérrez Gómez, la Plaza Gardel y otros espacios abrirán hasta el 26 de junio en la ciudad tanguera. Soy Alejandra Borrero y quiero invitarlos a que me acompañen. Y la Cinemateca de Bogotá presenta hoy a Alejandra Borrero en la franja El Cine y Yo. La actriz colombiana hablará sobre su relación con el cine y las películas que la han influenciado para el desarrollo de su profesión. El conversatorio tendrá entrada libre en la Sala Capital a partir de las 7 de la noche. Y con esta información vamos a continuar con teatro. Como mujeres. No se nace. Estrena una nueva obra inspirada en 2 comedias de Aristófanes, Lisístrata y Asamblea de Mujeres. Cuenta una historia utópica donde no hay hambrientos ni desamparados. Los hijos e hijas son responsabilidad de toda la comunidad que está libre de ataduras. Es una invención teatral que trabaja sobre los efectos y las sensaciones que las obras causaron en las actrices y en el director. Llama la atención el contenido lleno de ironías del clásico griego y que aún sigue vigente en pleno siglo XXI.
Y nos despedimos con la bienvenida al amanecer del solsticio de verano en Reino Unido. Miles de personas esperaron su llegada en el antiguo círculo de piedra de Stonehagen, marcado el día más largo del año. Es la primera reunión organizada desde la pandemia de COVID en ese lugar que es patrimonio mundial. Shakira regresa a su era. Y con esta información nos despedimos. Gracias por haber acompañado en esta emisión del mediodía de RTVC Noticias. RTVC Noticias del Mediodía.